Primero que nada, quiero decir que, pues, me trabo en este video me voy a trabar mucho y voy a equivocar en unas palabras y les voy a cambiar algo. Así es que, bueno, espero me tengan paciencia. Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en Tokio. Él nació prematuro, lo que le provocó una deformidad en sus manos, las cuales tenía fundidas con las muñecas, haciéndole necesario mover los antebrazos para poder rotar las manos. Debido a esto, él fue víctima de bullying y sus compañeros y profesores decían que él era un chico tranquilo, solitario e incapaz de hacer amigos. Solía escribir ensayos donde expresaba sus deseos de llevar una vida normal. Sin embargo, siempre terminaba echándole la culpa a sus manos al no poder llevar tal vida, y esto lo llevó a refugiarse en el anime y manga. Él era un chico de buenas calificaciones y que se la pasaba estudiando, pero lo empezó a dejar y se dedicó a crear cómics debido a su alto conocimiento del inglés. Después planeó entrar a la Universidad de Meiji, pero no pudo entrar, entonces mejor estudió fotografía para luego graduarse. Gracias a un conocido de su padre consiguió trabajo en una imprenta. Después, a mediados de 1980, se muda y comparte una habitación con su hermana mayor. Él aprovechaba los partidos de tenis para fotografiar las entrepiernas de las jugadoras, para masturbarse. Y después se cansó de consumir el porno normal, el que muchos ven, y empezó a consumir CP. Después, en 1988, su abuelo murió, y después de que su cuerpo fuera incinerado, Miyazaki consumió parte de las cenizas, por querer retener una parte de él consigo. Su muerte provocó que se alejara de su familia, y en un incidente, una de sus hermanas menores lo atrapó espiándola en la ducha, lo que provocó que le gritara que se fuera. En cambio, Miyazaki la atacó, tomándola del cabello y golpeándole la cabeza contra la pared del baño. Y también agredió a su madre, que cuando se enteró de lo que sucedió le reclamó que en vez de que pasara mirando anime se pusiera a trabajar. En la tarde del 22 de agosto de 1988, Mari Kono, una niña de 4 años, desapareció después de salir con una amiga. Tras no encontrarla, su padre la reportó como desaparecida a la policía de Saitama, pues prácticamente Miyazaki le ofreció un paseo en su coche, y este condujo hacia el oeste de Tokio, y detuvo el coche debajo de un puente en un sendero boscoso. Allí Miyazaki se sentó junto a la niña durante media hora antes de matarla, y después de haberla asesinado, desnudó el cuerpo y abusó sexualmente de ella. Después tomó la ropa de la niña y regresó a su coche. Después, el 3 de octubre de 1988, Miyazaki conducía en su coche por la carretera de la prefectura de Saitama, hasta que se topó con una niña de 7 años, cuyo nombre era Masami Yoshizawa. Él la trató de convencer para dar en un paseo en su coche, hasta que por fin cedió. La metió en su coche y se dirigió hacia el mismo lugar que con Mari Kono. Pasó exactamente lo mismo, con la excepción de que ahora la mató enseguida. Después la policía hizo una búsqueda masiva para encontrar a las dos niñas anteriormente desaparecidas, pero no consiguieron nada. El 12 de diciembre de 1988, Miyazaki asesinó a Erika Namba, una niña de 4 años quien regresaba de la casa de un amigo. Miyazaki la obligó a subirse al coche, conduciendo hasta un aparcamiento de Naguri. Sentó a la niña en el asiento trasero y la obligó a desnudarse para tomar fotografías. Tras casi ser visto por un auto que pasó cerca de su coche, Miyazaki asesina a la niña. Después ató el cadáver de las manos y pies, lo envolvió en una sábana y lo colocó en el maletero del coche. Tras eso se deshizo de la ropa de la niña en un bosque cercano y dejó el cadáver en una zona cerca del apartamento del lugar. Al día siguiente de lo ocurrido, fue hallado el cuerpo de la niña. Los policías exploraron el bosque en busca de más pruebas. También la policía supo que la familia de Mari Kono y la de Erika Namba habían estado recibiendo llamadas extrañas en el teléfono y cartas haciendo alusión al asesinato de las niñas. Después, el 6 de febrero de 1989, el padre de Mari Kono encontró
una caja en la puerta de su casa, con los restos incinerados de la niña, así como su ropa, junto a una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Días después, el 11 de febrero, la policía recibió 3 páginas en las que Miyazaki se hacía pasar por un tal Yoko Imada y confesaba el crimen de Mari Kono. También se burlaba de la policía y de las esperanzas que tenían los padres de encontrarla con vida y los seguiría perturbando durante mucho tiempo. En ese mismo año, Miyazaki convenció a una niña de bajarse las bragas para fotografiarla, pero unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki, quien logró escapar. El 6 de junio, Miyazaki llegó a un parque de Ariake, cerca de Bahía de Tokio. Allí conoció a Ayako Nomoto, una niña de 5 años, a quien convenció de dejarse fotografiar. Luego la obligó a subirse a su coche y condujo unos cuantos metros. Después de asesinarla, envolvió el cuerpo en una sábana y lo colocó en el maletero de su coche. Se llevó el cuerpo a su apartamento y compró una nueva cámara, con la cual fotografió el cuerpo de la niña en diferentes posiciones, ya él mientras se masturbaba, y para los 2 próximos días, con el cuerpo practicando necrofilia, tomando fotos, y cuando el cadáver empezó a oler horrible, lo decapitó, le cortó manos y torsos. Abandonó el torso en unos baños de un cementerio y la cabeza en una pradera, pero conservó las manos, cuales bebió y comió parte de una de ellas. 2 semanas después, buscó y recogió las partes del cuerpo, escondiéndolos en su habitación, hasta que decidió quemarlos, pero olvidó ir por el torso, que lo terminó encontrando la policía, los cuales empezaron a buscar al culpable hasta que dieron con él. O sea, sí dieron con él, pero no lo atraparon exactamente. Hasta que el 23 de julio de 1989, Miyazaki conducía por Hachioji. Cuando vio a 2 hermanas jugando, detuvo el coche y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue en busca de su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudó y fotografió a la niña más pequeña. Cuando el padre de las niñas llegó al lugar, Miyazaki intentaba insertar un lente de contacto dentro de la vagina de la pequeña. El hombre logró alcanzar a Miyazaki y lo tiró al suelo, pero este logró escapar, aunque sin el coche. Al regresar más tarde para recuperarlo, agentes de la policía lo esperaban. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. 17 días después de su arresto, Miyazaki confesó el asesinato de Ayaka Nomoto, cuyo cráneo fue hallado al día siguiente. También confesó el asesinato de Erika Namba y de Mari Kono. Posteriormente, el 6 de septiembre, los restos de Masami Yoshizawa fueron encontrados en una zona boscosa de Itsukaichi. Después del arresto, la policía registró su apartamento, donde encontraron más de 6.000 cintas de video, entre los que se encontraba aquellas en las que Miyazaki había filmado sus víctimas, pero la gran mayoría de los videos eran de anime violento y del género gore, debido a su gusto por el manga y el anime, y también ocasionado por la cobertura de los medios de comunicación referentes al tema. Miyazaki recibió el apodo de El Asesino Otaku, lo cual causó pánico moral entre la población, estigmatizando a los fanáticos del manga y el anime. Con ello, y a la cultura otaku, la cual ya estaba bastante estigmatizada entre la sociedad japonesa. Cuando Miyazaki fue arrestado, dijo que sus padres reemplazaban el amor por cosas materiales y que ellos ignorarían sus problemas, y comenzaba a pensar en el suicidio. Sus hermanas lo rechazaban y la única persona que se preocupó por él fue su abuelo. El padre de Miyazaki, después del encarcelamiento de su hijo, se rehusó a pagar la defensa legal y se suicidó arrojándose al torrente de un río en 1994. Tiempo después, el propio Miyazaki envió una carta a un periódico local, donde decía que con el suicidio de su padre se sentía como nuevo.
Durante 1990, Miyazaki permaneció encarcelado, mientras que la prefectura de Saitama encargó su evaluación a un grupo de psiquiátricos, llegando a la conclusión en 1997 por este equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio de que llegaron a que Miyazaki sufría un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema, aunque se mantenía enterado de la gravedad y consecuencias de sus crímenes, y por tanto responsable de ellos. Miyazaki fue sentenciado a pena de muerte en la horca poco después de su captura, transcurriendo más de 15 años antes de la aplicación de la pena. El 17 de junio de 2008, Miyazaki fue ejecutado. Y ya, eso fue todo. Espero les haya gustado el video y se suscriban o le den like o lo compartan. Como quieran, de todas formas, como yo les digo, no los obligo a nada.